Fantasías pixeladas de ayer y de hoy. Ese canal a veces también conocido como Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, un nombre tremendamente largo que alguna vez he intentado cortar como CMCV, pero no termino de estar convencido, presenta la presentación más larga de la historia de las presentaciones. Como estaréis viendo, un cúmulo de información desordenada y sucia que bien podría ser el piso, el suelo del piso de un soltero. ¿Quién no ha vivido en esta situación? Y vosotros decís, pues yo no he vivido en esta situación. Pues yo os diré, os habéis perdido algo. Os lo habéis perdido. O tal vez, o podría ser. Nos vamos a 1997 con un cómic bastante épico y bastante característico de la época en la cual se produce. Este tipo que nos está mirando con esa jeta irónica, un tatuaje en la cabeza que bien podría ser de un cantante de trap. Toda esta tecnología que estamos viendo acumulada, más que dispuesta para un fin o para una función, está acumulada como algo que sobra en el sistema. Fijaos en esta lata, este indisimulado mensaje, el logotipo de Image Comics con un comecocos en el punto de la I, Ébola Comics, no tiene nada que ver, aunque sí tiene que ver, Transmetropolitan, ya está. Warren Ellis, Derek Robinson, Jerome no sé quién, el colorista, no sé quién es. Pero en todo caso tenemos a Warren Ellis, que es, es Warren Ellis, el puto amo. En fin, guionista tremendo, increíblemente creativo, que en esta época además estaba en explosión total. Aún no había llegado su época de Authority, por ejemplo, ni su época, de todos. Es que haría muchos cómics, especialmente los 2000, Planetary, después sus obras increíbles para Avatar Entertainment y todo este rollo. Y Derek Robertson, que es, ¿cómo decirlo? Es otro tío que ha hecho muchos cómics, pero The Voice. Sí, es el creador gráfico de The Voice. Y aquí convergen en la figura de este protagonista o antihéroe o lo que sea que estáis viendo, que muchos en su momento relacionaron con Grant Morrison, porque es verdad, Grant Morrison también es calvo, es irónico, es pseudointelectual y agudo, lleva tatuajes, es así muy místico y... No iba por ahí los tiros. Este personaje está basado en el periodista gonzo Hunter S. Thompson, que es el tipo que hacía con... Ostras, se me ha olvidado su nombre, se me está olvidando. El tipo que hacía los artículos ilustrados por... Steadman, que uno de mis ilustradores favoritos, del cual básicamente se me había olvidado su apellido, no me acordaba yo, Ralph Steadman. Pues sí, ahí lo tenemos. Se supone que es algo así como traernos a un futuro, que ya veréis vosotros cómo el futuro es, al periodista gonzo de los años 60 y 70, para ver qué sucedía en en esa sociedad proyectada, ¿no? Hace prácticamente 30 años. Este cómic es un cómic muy... voy a volver a la página 1. Está muy relacionado con el sello Vértigo, a pesar de que inicialmente, como estaréis viendo aquí, se proyecta dentro del sello Helix, o Helix, o como se diga, Hélice. Eso es porque DC Comics, en ese noventismo que llevaban alternativo, lanzaron un sello Helix que estaba enfocado a hacer productos de ciencia ficción. No era Vértigo, no era un cómic necesariamente Vértigo, que ya sabéis que era como la línea alternativa, un poco más, entre comillas, experimental de DC Comics, pero esto estaba lanzado para otro sello. Pero el tema está en que Helix duró pocos años, duró un par de años, que era algo así. El proyecto en sí no terminó de arrancar y acabó siendo absorbido por Vértigo. Entonces este cómic se suele considerar, de hecho, una de las obras más potentes del sello Vértigo, realmente en los años 90, ¿no? Para mí, la época claramente dorada de este sello. En fin, el comienzo es para mí magistral, absolutamente magistral, ¿eh? Nos hablan como en una casa, en lo alto de una montaña, de repente, hay un tío que está recibiendo una llamada de teléfono, un tal Jerusalem es el que está recibiendo la llamada. A ver, Spider Jerusalem es el nombre del protagonista, y este tío que parece Alan Moore... Como veréis, la cosa va de parecerse a guionistas británicos. Pues en este caso está recibiendo la llamada y le están diciendo: oye, la palabra contrato para ti significa algo. Vale, esencialmente lo que le están diciendo al tío es que es un escritor, que al parecer el tío ha dejado un contrato sobre el cual además haya cobrado ya una cierta cantidad de pasta, pendiente de 2 libros, de completar 2 libros. Así que pues tendría que escribirlos y en lugar de estar en una especie como de, en el olvido, en un escondite,
en el olvido, ¿no? Así que bueno, empezamos con el protagonista que está al margen de la sociedad y está con el pelo largo y con barbas y demás. Vale, le van recordando cosas, el tipo dice, ¿qué contrato? ¿De qué me estás hablando? Vale, esencialmente lo que nos está diciendo el tío es eso, que cobró todo el dinero del anticipo, que se dedicó a comprarse una casa en la montaña, ahí se aisló del sistema, dijo que se había aislado de la sociedad y de la modernidad y todas esas historias, y que ahora pues que se va a ver obligado a volver para poder hacer frente a sus la demanda. Es un punto de vista, un punto de partida muy bueno, porque fijaos, conocemos al protagonista, pero le conocemos todavía en un estado como muy salvaje, sería un poco el contexto, ¿no? Y además, dentro de esta conversación que están teniendo, está implícito el concepto de que va a tener que regresar a la ciudad para escribir, porque se nos cuenta que este escritor es un periodista que necesita la ciudad, necesita la civilización para poder tener temas contemporáneos y modernos sobre los cuales pues escribir sus historias, ¿no? Entonces, como veréis, pues es como que el ritmo es perfecto. Conocemos primero al protagonista en un entorno ¿cómo sería? Exento de demasiada información, y poco a poco pues vamos viéndole cómo carga su coche con cosas. El verano del año. Esta es una referencia, yo creo, claramente al verano del amor británico. Warren Ellis escribe y Derek Robertson dibuja. Jerome Camur, el pobre, al cual he humillado en la introducción. Pues sí, es el entintador. Buen entintado, además, ¿eh? Bueno, carga su coche, activa las defensas, se pone a conducir diciendo, vale, de acuerdo, vuelvo a ser un periodista y vuelvo a estar en la acción. Si no habéis visto Miedo y Asco en Las Vegas, os la recomiendo. Está basada en el personaje de Hunter S. Thompson. Hay otra película. A ver, esta que os estoy diciendo, el protagonista salía Benicio del Toro, y el protagonista era, ostras, ¿cómo se llamaba? Johnny Depp. Johnny Depp salía haciendo de calvo. Esencialmente salía Johnny Depp haciendo de Hunter S. Thompson. Y hay otra película que no he visto, pero dicen que no está mal, en la cual Bill Murray hace de este periodista también. ¿Vale? Yo la de Miedo y Asco en Las Vegas, en todo caso, os la recomiendo. Tiene mucho que ver con esto. Es como una mezcla de Miedo y Asco en Las Vegas con futurismo y con crítica, ¿cómo sería? Cyberpunk, ¿no? Vale, venga, avanzamos. El tipo, pues eso, el periodista se despide de su refugio en la montaña y se va acercando a la sociedad. Vemos que a medida que se va acercando va encendiendo la radio, va empezando a beber, va empezando a fumar, va empezando como a empaparse, ¿no? De este rollo pues mucho más de ciudad, ¿vale? Mucho más metropolitano. Está todo lleno de chatarra, todo lleno de aparatos, algunos funcionan, otros no. Parte de la gracia, además de esta historia, es la cantidad de información que está constantemente cruzándose. Es como una especie de, ¿cómo sería? De ritmo paranoico con el cual Ellis nos estaba proyectando esta ciudad futura, ¿no? Que es curioso, hay algunas cosas que las ves y dices, muy profeta el tío. En fin, el tipo entra a la ciudad, paga a la gente y tal, y se mete por fin en la ciudad, y según entra ya nos encontramos, vamos a fijarnos un poquito, empieza a encontrarse con publicidades, ¿no? Por todas partes. Empieza a encontrarse pues discos, políticos, se nos hablan de transient, se les llama aquí, serían trans, pero bueno, ahora hablaremos. Hay un rollo transhumanista, en todo caso, en este caso. Vale, fijaos, esta es la ciudad. Esta es la ciudad, es bastante Futurama, pero bueno, veis por todas partes publicidad, nos hablan de implantes estéreo, de cosas supongo que explícitas y sensuales, gente con aspecto extraño que camina por las calles, y el protagonista en cuanto llega y se le rompe su almacén, empieza ya a insultar, empieza a decir, muévete, te voy a aplastar, ven aquí, vamos a pegarnos, empieza a hablar ya como un neoyorquino, empieza a hablar como un miembro de una ciudad, ¿no? Se queda en un atasco, vemos como su coche tiene granadas, tiene aparatos por todas partes. Se nos habla en una pantalla de que existe una comunidad, la que os decía antes, trans, pero transhumanista, que al parecer pues es gente que voluntariamente se ha autopercibido como medio extraterrestre y ha empezado a operarse. Ya os digo, es extraño, hacerse cirugías para salir de este rollo, y se han acabado convirtiendo en un colectivo bastante ahí, pues eso, con bastantes problemas de integración. Y bueno, pues el protagonista empieza a hablarnos, ¿no? Recuerdos de sitios, una locura, estamos en las tripas de la ciudad, todo lleno de conversaciones, risas, gritos, montones de gritos, ese funeral vikingo,
para el tipo que vendió su piel para un espacio publicitario. Vendió su piel como un espacio publicitado. Y la mujer de Kun Accounts, de las cuentas de Kun, que fue asesinada por una bicicleta en llamas. O sea, es como os decía, tiene una manera de hablar fragmentada. O sea, el concepto es sobreinformación. Hace poco hice un vídeo también de un cómic de Warren Ellis que se llamaba, por cierto, se me ha olvidado su nombre, y eso que lo hice hace nada, hará un par de semanas, que hablaba también, era un cómic como de ciencia ficción futurista y demás, y también tenía un punto muy como de ensayo, además era un número único, y dibujaba a Juan José Rip espectacularmente. Esto sigue un poco la misma onda, pero de manera más ordenada. Son pensamientos fragmentados que nos hablan esto de cómo la información, ¿no?, va siendo consumida por la gente que vive en las ciudades. Bueno, el protagonista llega y nos van hablando, pues eso, de esta sociedad, de cómo hay una policía que lo tiene todo dominado, tecnología por todas partes, pantallas hasta en el suelo junto a las alcantarillas. Nos hablan en fin, de revoluciones culturales. Nos hablan mucho, esto es interesante. En los años, a ver, cuando yo era un chaval, para entendernos, yo creo que hasta los años 90, algo por el estilo, se hablaba mucho de ese futuro a lo Blade Runner, ¿sabes? Ese rollo en plan Blade Runner total, de futuros multiculturales, con un punto muy... En aquel momento se concebía que Japón era como la potencia emergente, un rollo muy oriental, en la cual pues se mezclaba, ¿no?, el famoso crisol de culturas, que había muchos idiomas, muchas sociedades, subculturas dentro de las ciudades, y se veía aquello como, no sé, como algo exótico, era un poco el término, ¿no? Claro, a ver, ahora mismo sabemos que no es exactamente así cómo ha evolucionado la sociedad. Claro, una proyección de 30 años lo vemos de otra manera, ¿no? Bueno, el protagonista entra en una editorial y para encontrarse con un viejo amigo y le dice que, bueno, que necesita pasta, que ha venido aquí a escribir un par de libros, pero que necesita dinero, que necesita un contrato. Además, se nos habla mucho de que el tío no solamente necesita un contrato, sino que necesita el seguro de vida, el seguro de, bueno, la salud, ya sabéis, pues eso, el seguro dental, ese tipo de cosas que van aparejadas con el trabajo. Warren Ellis lo marca un par de veces dentro de la conversación, lo cual nos da a entender que en esta sociedad futura, si no tienes ese tipo de seguro de salud, estás estás mal, lo llevas mal. Así que bueno, este editor, que supongo que estará basado en un personaje real, finalmente se pone a negociar con él para ver, bueno, de acuerdo, eres un escritor famoso, aprovechan aquí y como que nos recuerdan, ¿no? Eres un escritor famoso, que te fuiste de esta sociedad porque estabas cansado y harto y no sé qué, pero eras una verdadera estrella y tenías un montón de reconocimiento, así que los medios para los que yo trabajo, el periódico para el que yo trabajo, podría beneficiarse de que tú escribieses una columna semanal para nosotros. Y bueno, pues eso tal vez podría ponernos contentos a los dos. El protagonista dice, fantástico, pues entonces quiero un piso, quiero un sueldo, quiero seguro y quiero poder empezar a trabajar y te daré, una vez a la semana te daré un artículo, ¿no? Como veréis, pues es una premisa fantástica. Es como hemos descubierto la ciudad en la cual se vivía en este futuro. Hemos descubierto esa visión del futuro distorsionado. Hemos entendido las motivaciones del personaje. Hemos entendido cómo se va a vivir, cómo se va a ganar la vida el personaje, el protagonista, por lo menos en estos primeros arcos. Y entendemos un poco su modus operandi, sus motivaciones. Ya solo nos falta ver que se meta en una ducha y le digan límpiame y salga con su aspecto definitivo, es decir, sin un solo pelo, con sus tatuajes que parece Henry Rollins. O sea, es una especie de, sí, es como Hunter S. Thompson, pero con tatus. Y nada, pues descubrimos que en este futuro hay sistemas de reciclaje de basura que fabrican ropa, por ejemplo. Y muy interesante, mira, justo en esta parte que estamos viendo, el protagonista dice, vale, esta ropa que me estás fabricando está muy bien, dame también un par de gafas de sol para fotografía, que vayan enganchadas a mis nervios ópticos, control estándar. Claro, es curioso porque, claro, en 1997, o 96, 97, esos años, nos imaginábamos que al final acabaría habiendo gafas y cosas por el estilo que permitirían hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero hoy en día ya tienes las Ray-Ban, por ejemplo, las Ray-Ban Meta se llaman, ¿no? Que tienen directamente cámaras y se pueden utilizar. Y aquí pues se nos proyecta la figura del periodista que tiene unas gafas con cámaras, con estas formas, pues para darle un poco ahí de iconicidad, ¿no? Fijaos, Derek creo que es un dibujante que es que lo hace bien. Es un tío que es curioso porque lo hace bien todo. Los rasgos, mirad los dientes, el diente descolocado, por ejemplo. No es un tío que dibuje de más. Además,
yo le tengo bastante respeto porque, en términos generales, es un dibujante que suele aguantar enteras las series. The Voice, por ejemplo, la dibujó completa. Aquí también, Transmetropolitan, prácticamente todo lo dibuja él. Y eso pues es digno de respeto porque siempre mantiene un buen nivel de calidad. En fin, pues eso, ahí está el tipo, descubriéndose a sí mismo, descubriendo, bueno, aquí nos cuentan que su sistema de robótica de la casa tenía un simulador alucinógeno, en plan de que la propia inteligencia artificial, la propia IA que tenía en la casa estaba drogada para alucinar. Detalles, son detalles. Vale. Aquí pues no se nos empieza a contar información, ¿no? Es que, como os decía, estos primeros 2-3 números son un bombardeo. Se nos cuenta una historia muy interesante que no se desarrolla demasiado. Estos tipos que estáis viendo son tipos, entendemos que de nuestra época, o bueno, de los 90, del momento en el cual se publicó este cómic, que habían sido conservados en criogenización. Un poco como Fry en Futurama. Ya sabéis, Fry en Futurama ha estado celebrando el fin de año, cayó en una cámara de criogenización y despertó en un futuro. Pues eso, y pues más o menos es lo que les pasó a estos tipos, pero nos lo cuentan desde otra perspectiva, ¿no? Nos dicen, bueno, este colectivo es gente que han despertado en un futuro que no pueden comprender. ¿Cómo podemos ayudarles cuando sus simples miradas les llevan inexorablemente a la enfermedad mental y a volverse locos en esta sociedad de información fragmentada y abundante, de bombardeo de información y de ideas? ¿Cómo saldremos de esto? Pues lo que os decía, miles de ideas, miles de ideas en este cómic. Es un cómic que de hecho te despista muchas veces de la historia principal por la cantidad de ideas que está soltando Warren Ellis, ¿no? Bueno, este que estáis viendo es un tipo trans, pero transhumanista, no transgénero. Y nada, pues se ponen a hablar de que, bueno, que el rollo de ser trans esto va todo del derecho de cambiar tu especie. Con un cambio de especie viene un cambio en perspectiva y un cambio en necesidad. A ver, entenderéis que estoy siendo un poco ventajista tal vez, pero es también bastante visionario, ¿no? Este concepto de que tampoco es que el colectivo trans haya nacido recientemente, llevan existiendo desde hace muchísimos años. Pero aquí, a este punto de inventarse un colectivo, estaba bien, ¿no? Y bueno, pues están hablando de que en los medios se les da muchísima repercusión y nuestro protagonista de repente reconoce a uno de ellos como un viejo amigo y dice, vale, tú vas a ser mi primera columna. Como veréis, Warren Ellis aquí tiene clara la estructura. Las columnas que escribe Spider Jerusalem van a ser el material que va a permitir que haya un ritmo regular dentro de la colección. Que eso creo que es bastante brillante. Y esto pues es la motivación que hace con nuestro protagonista se lance a las calles. Continuará. Vamos a hablar un poco más, ¿no? Vamos a hablar un poquito del número 2 y 3, por lo menos, yo creo, aunque vayamos a un ritmo más rápido. Las portadas no están firmadas, yo creo, pero en este trazo yo reconozco a Geoff Darrow. Ponedme en comentarios si creéis que... Yo creo que sí, ¿no? Yo diría que es Darrow, pero claro, evidentemente trabajando no tanto como en otros cómics o otras cosas que hace. Vale, bueno, pues en el número 2 el protagonista lo que hace es centrarse... Bueno, nos cuentan que el colectivo trans básicamente se ha juntado en un barrio y se han atrincherado y pretenden... es interesantísimo. Pretenden independizarse. Han proclamado que han dicho que van a proclamar su independencia dentro de esta especie como de barrio, básicamente, que es un barrio que van a reclamar como un territorio extranjero. Bien, hasta aquí bien. Es curioso también porque, a ver, aquí en España, en Latinoamérica esto pues no sonará, pero aquí en España hace... ¿Qué año fue? 2018 puede ser. Hubo una comunidad en la cual los partidos independentistas hicieron una especie como de... No sabría cómo llamarlo, tío. Hay gente que dice intento de independencia. Yo realmente no creo que lo fuese. Pero desde luego hicieron todo el proceso. De hecho se llamó el proceso. Hicieron un proceso mediante el cual llegaron a ponerse en rebeldía con respecto al gobierno central, diciendo que el proyecto era que esa comunidad se hiciese absolutamente independiente, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de ver lo que sucede en un estado, la conversación que se produce, el debate social, ¿no? Que se produce cuando algo así pasa. Y bueno, es diferente a lo que sucede aquí, es mucho más brutal, pero desde luego son como ideas, que ya os digo, hemos tenido la oportunidad de reflejarlas posteriormente, ¿no?
Bueno, el protagonista se mete dentro de la comunidad trans para descubrir, pues eso, que se han convertido en una especie de cosa rara, medio alienígena, medio humana. Vale, camina un poco más rápido y el tipo pues se infiltra en un bar disparando a todas partes hasta que su amigo o su antiguo amigo aparece y tiene una conversación. Vale, género negro, o sea, ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona. Vas conociendo un personaje, lo cual te permite hacer una escena nueva, conversación, su conversación crea el contexto de Manuel, es de Manuel, o sea, el sueño eterno, fabuloso. Además es un buen ejemplo y es una buena idea para desarrollar un guión. Bien. De hecho, ¿cuántos cómics habrá? Warren Ellis tiene muchos en este tipo, ¿eh? Hay uno que es mi favorito, que es más corto que este, al cual le haré vídeo algún día, porque es de esos que me gustaría hacerle vídeo y hacerlo bien, que se llama Desolation Jones, que son, nada, es una serie limitada. Yo creo que originalmente debían ser 4 números, 3-4 números, y también era un punto futurista y tal, pero más sencilla que esta seguramente. Bueno, nos van contando, ¿vale? Que llegaron los alienígenas y que se pusieron a hacer negocios con los alienígenas y vamos, que al final el ADN de los alienígenas se acabó convirtiendo en un accesorio de moda, como si fuese un tatuaje, un piercing, ok, pero que nada, que empezó siendo una especie como de pequeña comunidad que se hacía alteraciones en la piel, en el pelo, su estética y demás, y con el tiempo la cosa fue evolucionando hasta convertirse en pues gente que se autopercibía como una especie nueva, una nueva especie. Entonces este tipo, que es amigo de Spider-Jerusalem, pues es el líder. El propio protagonista les dice que sois un fallo. Les dice, a ver, convénceme de que no sois un fallo, sois gente que os habéis quedado a medias. Realmente, ¿cuáles son los beneficios de intentar convertir un cuerpo humano en alien? Y el propio protagonista no sabe decírselo. Le dice, estamos todavía intentando encontrar respuestas a estas cosas. La transición es muy lenta. Todavía no hay nadie que haya completado la transición en toda la ciudad, en toda nuestra zona, ¿no? Por eso les dice que sois fracasos. O sea, solamente tenéis cuestiones estéticas cambiadas, pero aún no sois algo pleno. Bueno, el tema es que ahí pues se ponen a hablar, ¿no? El tipo le dice que eres un manipulador. El otro pues le suelta un speech prácticamente político. De hecho, Spider-Jerusalem lo piensa, dice, este speech que me has soltado lo tienes claramente ensayado. Y bueno, el protagonista se marcha. Hay un anuncio de que la autoridad va a entrar ahí, ¿vale? Le han puesto barricadas, pero son barricadas fácilmente saltables por la policía. Y bueno, el protagonista, aparte de que se encuentra un gato con 2 cabezas, que es mutante y es feísimo en las calles, pues llega un momento que, bueno, habla con su editor, le dice, vale, ya tengo temática para la primera columna que voy a publicar y va a ser sobre lo que está sucediendo con el colectivo trans extraterrestre, llamémoslo así. Bien, de repente se hablan las noticias de que están pasando cosas y sale corriendo el prota, que será en el siguiente número, que es el que cierra la primera saga, que es donde él llegará, ¿no?, a cubrir un poco los acontecimientos. Claro, aquí nos cuentan que Spider-Jerusalem, un poco lo que le sucede es que es un escritor que necesita estar en la acción para poder escribir. No puede escribir desde su casa, no puede escribir desde la distancia. Es parte de su naturaleza, que está muy bien descrita aquí, ¿no? Y es por eso que necesita meterse exactamente donde está sucediendo el problema. Fijaos aquí cómo se nos demuestra la llegada de los policías a las zonas. Es una policía, pues eso, la policía futurista, distópica, de toda la vida, de todas las historias cyberpunk, que llega a este barrio, pues con este colectivo, directamente, pues, brutalidad. Además, brutalidad explícita, brutalidad gráfica, fijaos, A este dibujante le gusta dibujar botas aplastando cabeza, porque es un plano que he utilizado más veces. Y como veréis, pues aquí el periodista camina entre las calles viendo cómo hay una auténtica, pues eso, batalla campal donde la policía está masacrando a la gente, ¿no? Spider-Jerusalem pues se infiltra una vez más en el club, donde consigue que, bueno, pues aquí aparece con las chicas y demás. Y al final, bueno, se las lleva a la terraza para conseguir tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. O sea, la tremenda, pues eso, escabechina que está haciendo la policía. Y ahí saca su máquina de escribir / laptop, llamadlo como queráis, y se pone a escribir. Directamente, se pone a escribir. Entonces ahí es donde entramos un poco, donde Warren Ellis ahí se pone un poco el traje de escritor y empieza a mostrarnos literalmente la prosa que está escribiendo, narrando exactamente lo que sucede, ¿no? Claro, está guapo porque destaca mucho la forma que tiene de hablar el protagonista, la forma que tiene de pensar con respecto a la manera que tiene de escribir
Claro, aquí el propio Warren Ellis es evidente que está ahí haciendo un ejercicio de egotripismo. Y bueno, pues es interesante, es un artículo. Realmente está muy bien pensado porque es como, venga, voy a escribir un artículo en una sociedad futura que aún no existe y lo voy a ubicar dentro de un contexto, ¿no? En ese aspecto creo que está muy bien pensado. Y ya os digo, es curioso porque, a ver, está claro que va distorsionado, va pues en una línea diferente, pero refleja cosas de cómo hemos ido evolucionando en estos 30 años. Evidentemente no somos esta sociedad, pero tampoco estamos tan lejos. Vale, el tipo se pone a escribir. Estoy viendo a la policía masacrar a tipos que quieren ser alienígenas porque se autoperciben como alienígenas. Y veo a mujeres llorando porque hay una tremendísima masacre y todo va fatal y de repente la policía recibe una orden. Fijaos, justo cuando estaban aparizando y se marchan, ¿no? de la zona. Y bueno, el tipo se pilló un bajón tremendo y lo que nos cuentan después, que nos lo cuenta el editor, ¿no? El protagonista, es que, bueno, que él le había vendido los derechos de esta columna que estaba escribiendo para que pudiera ser emitida en directo, ya que Spider Jerusalem pues resulta que es tremendamente famoso en esta sociedad, así que pues no debió faltar gente que estuviera dispuesta a pagar mucha pasta. Así que la repercusión pública que tuvo esta nota que estaba escribiendo generó tanto dinero, tanta atención, que hizo que tuvieran que llamar los altos cargos de la policía a sus agentes para detener esta acción, ¿no? Esta agresión que estaban haciendo contra el colectivo trans. Entonces mirad al protagonista que sonriente está diciendo jajaja. El poder del periodismo, el contrapoder. He vencido al sistema y podemos cambiar cosas desde los medios, y para un coche frente al prota y le pegan una paliza espectacular. Le pegan una paliza. Mira qué palizón le están pegando. La primera saga de la historia va a terminar con el protagonista ensangrentado y destrozado frente a su casa, riéndose a mandíbula batiente y diciendo: he venido para quedarme, atacarme y disparadme y escupiré vuestras balas de vuelta en vuestra cara. Soy Spider Jerusalem y que os jodan. Fin, es perfecto, 3 números, presentación perfecta, tenemos contexto, ya hemos entendido que va a haber muchísima sátira política, muchísimas proyecciones a futuro de cosas que en aquel momento eran actuales, cosa que es, a ver, eso es una parte muy importante de Cyberpunk. Hemos visto que el protagonista es un protagonista desfasado, que va a toda velocidad y que está totalmente desatadísimo, lo cual forzará al guionista a tener que meter personajes secundarios que contrarresten un poco y que sirvan de contrapesos, y en cierta medida lo conseguirá, aunque hay que decir que esta colección es un borbotón total. Esta no es para leérsela de un tirón, en absoluto. Esta sí que, vamos, esta es una de esas obras que está pensadas para leerte un número al mes. En cuanto intentas pasar de ese límite, Frank Whiteley, esta portada, mirad que, joder, con lo bueno que les imagino que igual no tenía tiempo Robertson, porque Robertson también es un buen portadista. Bueno, pues como os decía, que esta es una colección que está muy pensada para leerte un número al mes, no para meterte ahí 300 páginas en un día, porque es un borbotón, como os decía, de información. Realmente, esa sería un poco el único asterisco. No es cosa mala ese asterisco que le pondría. Que yo recuerdo cuando me la leí, era algo más de 10 años, por primera vez este cómic, no por única vez, solamente me lo he leído una vez. Y ahora mismo me dices, cítame 3 argumentos o cítame 3 ideas que salían, y no soy capaz, no me acuerdo en nada. Y es por la cantidad de información, por la saturación. Y para esto tiene una historia también Warren Ellis que se llama, creo que es algo así como Silent City o algo por el estilo, publicada por Image Comics, más cortita que esta, que creo que seguramente funcione mejor como historia corta. El mérito que tiene Transmetropolitan es que consiguen mantener el ritmo 60 números. 60 numerazos, que eso no es ninguna tontería. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis leído este cómic? ¿No lo habéis leído? ¿Os gusta la temática cyberpunk, crítica / satírica de un futuro? Por el contrario, ¿os aburren ya ese tipo de ideas? ¿Warren Ellis os parece un crack como a mí? ¿O por el contrario, creéis que está sobrevalorado? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? Etcétera. Pues ponedme en comentarios, que es donde se tienen los comentarios. Sí, ¿verdad? Al mismo tiempo os digo que si no estáis suscritos o suscritas, pues os suscribís. Y si no lo hacéis, no me lo contéis. Compartid esto, que seguro que hay alguien a quien le interesa. Este tipo tiene un demonio tatuado en su baja espalda. El me gusta me encanta, el no me gusta lo odio. Y necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser... ¿Cuáles van a ser mis 2 palabras para despedirme? Harrison Ford. Harrison Ford. Deckard, sí, Harrison Ford. Venga, amigos, nos vemos.